lo anunciado, ya estamos en comunicación con don Jesús Salazar Nishi, presidente del Instituto de Desarrollo Industrial Sostenible, IDIS. En su momento ha sido presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, un reconocido empresario. Qué gusto saludarlo, señor Salazar. Bienvenido a RCR, Red de Comunicación Regional. Buen día, muy amable. Muy buenos días, mi estimado José. Muchas gracias por esta invitación. Y bueno, nuevamente estamos en una situación entre los peruanos, ya no sabemos hacia dónde vamos caminando, ¿no? Bien lo decías al inicio del programa. ¿Cuánto nos afecta esta situación de crisis política que vivimos a 21 días del proceso de elecciones generales? Mire, lamentablemente el Perú está llegando a una nueva normalidad en los temas políticos. Aquí yo preguntaría si algún peruano se ha visto consternado y asombrado por estos cambios bruscos en nuestra dirección política. Yo creo que nos están acostumbrando a vivir constantemente en sobresaltos y en este tipo de cambios inesperados. Lamentablemente sí afecta, y afecta sobre todo en la imagen hacia afuera, y esto significa inversión privada, y entendámoslo por completo que el país no puede seguir destruyendo la gran imagen de los resultados macroeconómicos que tenemos y que nos hacen ver ante el mundo como un país atractivo para la inversión. Lo que hacen estos eventos políticos es traerse abajo esa imagen de credibilidad económica por un tema económico, por un tema político. Entonces, lo que deberíamos los peruanos trabajar es en volver a la senda de la tranquilidad y a la democracia que hace muchos años no tenemos. Bien lo decías, estamos pues en un terrible quinquenio, ¿no es cierto? En un quinquenio que necesitamos que se acabe pronto, y ojalá que estando a escasos días de las elecciones los peruanos hayamos aprendido la lección, porque lo que nos pasa en la vida política es el resultado de que no sabemos elegir, y eso hay que decirlo con todas sus letras, mi estimado José. Usted hace un momento nos acaba de decir, don Jesús Salazar, que esto afecta a la vida económica de los peruanos, a la imagen internacional, ¿no? ¿Y cómo afecta esto en el plano social? ¿Cómo afecta este tipo de cambios constantes que tenemos? Tenemos cambios ministeriales permanentes, una inestabilidad que tal como usted lo ha dicho se ha hecho una costumbre en el país. ¿Cómo afecta a usted? Porque viaja bastante y además usted es un conocedor, y en su gestión se hizo precisamente dentro de la Sociedad Nacional de Industria una descentralización para conocer los principales problemas del país. ¿De qué manera esto afecta al ciudadano? A ver, yo diría que esto afecta directamente en lo que significa el crecimiento y el desarrollo del país. Vamos a partir de una premisa, mi estimado José. Los peruanos sabemos que el Perú adolece de un gravísimo problema desde toda su concepción, desde su propia concepción republicana, que es el de no saber pensar en el largo plazo. En el Perú, la mayoría de los gobiernos, o todos, se dedican a hacer planes de gobiernos quinquenales con objetivos y planes en ese horizonte temporal. Pero no tenemos una visión de largo plazo que se construye justamente con políticas de Estado, con políticas que trasciendan a los gobiernos. Y eso se empeora con situaciones de crisis como las de ahora. Y esto hace que las regiones, por ejemplo, no tengan una conducción, un liderazgo nacional que nos enrumbe hacia un objetivo específico. Como bien lo dijo mi estimado José, me ha tocado viajar por muchas regiones, lo sigo haciendo. He estado hace poco en el Cusco, he estado en Ica, estoy la próxima semana en Cajamarca, en fin, sigo visitando regiones porque mi visión de buscar llevar inversiones productivas a las regiones para cerrar esas grandes brechas sociales y económicas entre Lima y las regiones, voy a continuar, y eso va a ser sumamente necesario. Si es que las regiones no tienen una visión nacional que los conduzca hacia el desarrollo sostenible, que es lo que se espera, ¿hacia dónde estamos caminando? Y esto se agrava por las situaciones políticas en las que estamos. La imagen institucional
de la Presidencia de la República, del Congreso de la República, del Poder Judicial, de la Fiscalía, se están viniendo a menos. Eso nos repercute a todos. Bien lo decía nuestro Nobel de la Economía, los autores del libro ¿Por qué fracasan las naciones? Y lo dice claramente en su texto: cuando en un país la institucionalidad se derrumba y es pobre institucionalmente hablando, no puede salir de la pobreza. Los países que han alcanzado el primer mundo y se han desarrollado han jerarquizado el tema de la institucionalidad en su país. Esto está siendo terriblemente golpeado en el Perú, querido José. ¿Percibe usted que en esta campaña política los candidatos o algunos candidatos tienen en su agenda planes de gobierno que pueden generar institucionalidad, condiciones de desarrollo y sobre todo atacar problemas frontales, criminalidad, corrupción, que es un principal tema, inversiones? ¿Percibe usted que hay planes de gobierno serio o simplemente estamos acostumbrándonos a discursos? Mire, nosotros en el Instituto de Desarrollo Industrial Sostenible hemos hecho un análisis, ayudado por la inteligencia artificial, sobre todos los planes de gobierno presentados ante el Jurado Nacional de Elecciones. Son 33 planes de gobierno. Yo le voy a decir que la mayoría de los planes de gobierno mencionan los problemas sustanciales del Perú, los problemas neurálgicos que tiene el Perú. Sin embargo, ninguno de los planes lo desarrolla y dice cómo lo va a hacer. Son poquísimos algunos temas puntuales que nos podrían orientar y pensar de cómo podría resolverse, pero no hay un cómo resuelto tácitamente y explícitamente, perdón. Y entonces eso nos lleva a pensar nuevamente que esto ha sido simplemente para cumplir un plan, un requisito por el Jurado Nacional de Elecciones de exponer y presentar un plan de gobierno. En el Perú estamos acostumbrados a que los planes de gobierno sean simplemente un documento oficial presentado ante la institución electoral, pero que después nunca más se vuelve a revisar y se vuelve a contrastar a ver si lo que usted presentó realmente lo ejecutó. Yo lamento, José, decirle que lamentablemente nuevamente estamos en una situación en que los planes de gobierno son bastante gaseosos, son buenas intenciones, nadie va a poner en su plan de gobierno que no va a hacer nada contra la delincuencia, todos dicen que van a hacer algo contra la delincuencia, pero no vemos una estructura que nos haga pensar que en efecto hay algún partido político que tenga una estructura clarísima y un plan estratégico que nos pueda salir de problemas como el de la seguridad, por ejemplo. Y lo otro, no se mencionan en los planes de gobierno visiones de largo plazo. Nuevamente, estamos en el cortoplacismo, ¿cierto? Y en 5 años uno no va a cambiar el país, pero en 5 años uno puede dar el primer paso para ese gran cambio. Entonces, el Perú necesita aprender a pensar en el largo plazo. En el tema de seguridad que acaba de tocar, ¿cuándo nos afecta? Ayer escuchamos a la expresidenta del Consejo de Ministros, al exministro del Interior, previo a los cambios ministeriales, indicar que se están haciendo acciones, que se están desarrollando muchos operativos, que hay capturas, etcétera, etcétera. Pero la percepción del día a día es otra. La población tiene otra percepción. ¿Cómo nos afecta esto ya en el tema macro? En el tema de los empresarios, cómo nos afecta en el tema de las inversiones, en la confianza que se puede depositar cuando se genera un emprendimiento. De muchas maneras y de manera directa en el tema de la inversión. El 99.4% de los negocios en el Perú son o micro o pequeños. Somos un país de emprendedores, somos un país de micro y pequeños empresarios. La criminalidad ha golpeado directamente a este sector de micro y pequeñas empresas. Es decir, los que invertían o tratan de invertir en negocios como bodegas, peluquerías, pequeños negocios, pequeños restaurantes, el que mueve realmente la economía del día a día en nuestro país, esos son los sectores que están siendo mucho más golpeados con el tema de la extorsión, el tema del sicariato. Eso ha hecho que las inversiones, que son
pequeñas de repente, pero en el volumen en el que se representa en nuestro país, llegan a golpear, esos sean los que están más golpeados. Si eso no se detiene, por supuesto esto va a escalar. Eso influirá en las decisiones de las inversiones mayores, de las medianas y de las grandes empresas, sin duda, porque el aspecto de la confianza para la inversión es fundamental. El capital privado lo que busca son entornos de confianza para depositarse e invertirse. Si eso no se da desde el propio peruano que está viviendo la crudeza de la criminalidad, imagínense cómo serán de esos capitales, de esos grandes capitales que vienen desde afuera para invertir. Obviamente estas noticias que salen todos los días en el Perú, de asaltos, de robos, de muertes, eso se lee y se escucha también afuera. Yo cuando salgo al extranjero, la primera pregunta que me hacen es cómo va el tema de la criminalidad en el Perú, cuándo van a detenerlo, cómo sigue. Así que eso, por supuesto, que genera toda una cadena y sin duda la inversión privada va a ser golpeada. Solo en el tema, estimado José, solo en el tema de la minería ilegal, por ejemplo, estamos moviendo más de 12.000 millones de dólares en el país. Esto ya rebasó inclusive al tema del narcotráfico. Entonces, no podemos continuar con un país que está fraccionado por el tema de la criminalidad, ¿no? En efecto, yo le agradezco a don Jesús Salazar Nishi y ojalá que en algún momento nos pueda acompañar acá en los estudios de RCR para hablar de los trabajos que viene cumpliendo desde el Instituto de Desarrollo Industrial Sostenible. Sé que está viajando por distintos puntos del país, está muy interesados por lo que ocurre en el territorio, pero además me parece interesante lo que usted ha planteado, ¿no? Somos un país que nos hemos olvidado de una visión en el mediano y en el largo plazo, de políticas de gobierno que pueden ayudarnos de una u otra manera a generar institucionalidad en el país. Yo le agradezco la gentileza, no sé si tenga algo que agregar. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y dejar claro que el Perú necesita encontrar un punto de llegada. Cuando uno hace una empresa, lo primero que planifica es su desarrollo y uno hace un plan estratégico y dice a 20 años vamos a estar en tal posición, compitiendo con tales niveles de desarrollo, en fin. El país es exactamente igual. Y en el Perú preguntémonos, estimados peruanos, ¿hacia dónde estamos caminando? En el 2050, ¿dónde nos vemos? ¿Qué tiene que estar haciendo el Perú en el 2050? ¿En qué posición debe encontrarse? Y eso ningún peruano lo va a poder responder. ¿Y es por qué? Porque no tenemos política de Estado. Me gustaría estar presente con ustedes ahí en el CED y poder hablar de esto un poquito más largo. Con el mayor gusto. Necesitamos construir una visión de largo plazo en Perú. Lo comprometemos en los próximos días. En realidad es un tema interesante que no se está abordando. Es un tema que se está dejando de lado y ese es un tema central si queremos generar un país que genere confianza y desarrollo. Yo le agradezco a don Jesús, muy amable. Gracias, mi estimado José Hernández.